Bueno, la verdad que es un escenario bastante complejo porque hay una tendencia mundial hacia el proteccionismo. Recordemos que este es un proceso de hace más de 10 años, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y nos está viendo como país en un escenario bastante complejo. En primer lugar, persiste todavía el proteccionismo exagerado en materia agrícola de Francia, que nos dificulta el acceso a mercados puntuales porque claramente no hay complementariedad sino competitividad. En segundo lugar, el liderazgo que veníamos teniendo medianamente en la región años anteriores, estoy hablando simplemente cuando asumió Mauricio Macri la presidencia, ahora está un poco dejado de lado porque Brasil está con este nuevo gobierno apuntando hacia los acuerdos bilaterales. Indudablemente esto está horadando la noción clave que tiene que ver con la integración, y sin Brasil es imposible el Mercosur. Tuve experiencias de estar trabajando y viviendo en el Parlamento Europeo, y lo que más les aqueja justamente a los europeos es llevar a cabo un gran acuerdo con Brasil. Indudablemente Argentina sin Brasil, y ya con expresiones claras del presidente actual de Brasil manifestando que no le interesa trabajar en el marco del Mercosur, indudablemente nos deja mal posicionados. Esta posición, digamos, si Argentina revierte o cambia su estrategia, ¿puede mejorarse, digamos, o debe contar sí o sí con el apoyo de Brasil? Bueno, las expresiones de nuestro canciller han manifestado que lamentablemente en esta ocasión, porque se esperaba que en el marco del G20 Argentina pueda firmar este acuerdo Unión Europea-Mercosur, que lo viene trabajando muy bien, Cancillería, nuestro gobierno lo viene trabajando, avanzando, no se llega ahora en esta ocasión a hacerlo en el marco del G20, pero él espera que antes de que termine el gobierno Mauricio Macri se pueda finalmente firmar. Quiero creer que estamos hablando de un proceso de larga data que va más allá de Bolsonaro, con lo cual en este marco es respetuoso de una serie de acuerdos que se vienen haciendo y va a terminar firmándose. Pero no sé cuál va a ser el resultado, si va a ser realmente positivo. Vuelvo a insistir, hay cantidad de, por ejemplo, hoy por hoy, en lo que es Mercosur, cantidad de excepciones al arancel externo común. Mercosur continúa siendo una simple unión aduanera imperfecta. O sea, todavía ni siquiera tenemos fortalecido el bloque a nivel interno. ¿Cuánto más después a la hora de poder negociar acuerdos o intercambios con la Unión Europea? Va a ser bastante complejo porque no estamos todavía como región con la solidez necesaria como para poder encarar cualquier tipo de acuerdo que pueda ser beneficioso para cada uno de los Estados miembros. Pensando en Argentina negociando por fuera del bloque, ¿qué posición tiene hoy Argentina a la hora de salir a negociar acuerdos bilaterales con el resto del mundo? Bueno, esa es un poco la estrategia que hoy está implementando nuestro gobierno, teniendo en cuenta que se ha percatado, un poco esto ya lo empezó a abrir Trump, y está en esa misma línea nuestro gobierno. De hecho, antes de que inicie el G20 va a tener nuestro presidente reuniones bilaterales con China, con Italia, con España, hay países, con Francia, hay países claves con los cuales ya tiene agenda, y me parece que es acertado, es un buen camino. Hoy por hoy justamente hay una tendencia hacia la bilateralidad y todo lo que es la naturaleza propia con la cual se creó el G20, un poco hoy se ha dejado de lado. Esta gran idea de multilateralidad y gran foro de discusión, de intercambio, es un poco morigerada por la exacerbada postura hacia el proteccionismo puertas adentro de cada uno de los estados. Así que creo que la tendencia hacia la bilateralidad que está teniendo nuestro presidente es correcta. ¿Qué se ve en los próximos años respecto de este proteccionismo? ¿Se lo ve creciendo? ¿Se lo ve en este estado manteniéndose o puede llegar a revertirse? A ver, si nuestro gobierno puede percatar un poco la visión hacia dónde se está orientando el mundo, tendría que ser capaz de fortalecer las economías regionales. Si nosotros trabajamos en una agenda paralela, porque hoy se está apostando hacia lo que es la oferta y no hacia la demanda. Hoy por hoy estamos viendo una crisis acuciante en términos de mercado interno. Entonces, más allá de querer cumplir con los requisitos, y los acuerdos internacionales con los cuales hemos asumido compromisos hoy nuestro gobierno, tenemos que empezar a trabajar una agenda paralela que tiene que ver con una inserción inteligente de Argentina en el mundo a través de fortalecer el mercado interno. Entonces, bajo esa tendencia, cuando una vez que está fortalecido el mercado interno y el desarrollo de economías regionales con foco en las provincias, automáticamente ahí vamos a tener condiciones incluso para liderar un Mercosur, que hoy ya desde la matriz institucional tiene un exacerbado, intergubernamentalismo. O sea, hay una ausencia de federalismo en términos europeos, que fue el espíritu que justamente le dio nacimiento a la Unión Europea, y donde hay una preponderancia del decisionismo en cada uno de los estados. Entonces, ¿cuál es el secreto? Fortalecer el mercado interno, trabajar puertas adentro, y con esa postura recién ahí poder llegar a liderar un proceso a nivel regional Mercosur, y
por qué no después posicionarse en otra situación, en reglas de juego, en lo que es acuerdos bilaterales. ¿Por dónde debería comenzar, digamos, este fortalecimiento de lo interno, pensando en la fuerte presión impositiva, las falencias que hay en términos de competitividad, de logística? Bueno, por dónde tenemos que empezar, por casa. ¿Y cómo se empieza? Con un diálogo, es como una familia. Cuando un jefe de familia, el papá tiene que comunicar ciertas cuestiones de cambio, de achicamiento de necesidades, se sienta a la mesa a dialogar, no solamente con su mujer, sino también con sus hijos. Bueno, eso es lo que hoy está faltando en nuestro gobierno. Falta diálogo. Y cuando hablo de una gran mesa de diálogo, me refiero no solamente a los sindicatos, como ahora se quiso de alguna manera resquebrajar al propio seno de la CGT, donde se sentó a los gremios y dejaron afuera a los empresarios. Estuve hablando con la gente de la UIA y no pueden hacer frente a ese bono. Entonces, empresarios por un lado, el sector productivo que tiene que ver con toda la parte empresarial y todo el área del movimiento obrero, sindicatos y todo lo que es la pata justamente de la clase trabajadora, que por hoy son el motor esencial para levantar un país. Entonces es fundamental trabajar con esas áreas. Tiene que estar el sector privado, el sector sindical y el sector público trabajando de manera mancomunada. En una situación como la de este gobierno, que quizás no es la más fuerte a nivel político, ¿es tarea, digamos, ya para el próximo gobierno o no hay que perder tiempo? Bueno, sería bastante negativo pensar, creo que a uno de nosotros como argentinos, más allá de que compartamos o no la ideología, todos queremos que a nuestro país le vaya bien y que el gobierno termine bien la gestión, por supuesto. A ver, las cartas están un poco jugadas con el tema del famoso presupuesto de déficit cero, fíjense lo que fue la sanción ahora del Senado. Lo cierto es que hay que empezar a trabajar mecanismos de diálogo para consensuar medidas que de aquí en adelante se toman, como en un marco que quizás está un poco limitado, pero las medidas que se impulsen de aquí en adelante, cualquier tipo de reforma, era también descabellado pensar en una reforma tributaria ahora, o hablar del tema de ganancias, una reforma laboral ahora. O sea, fíjense que Brasil la pudo implementar, pero con tiempo. Estas cosas habían que haberlas digamos, tomado en cuenta, ni bien se inició la gestión, donde está la especie de luna de miel. Ahora lo que hay que hacer es cualquier tipo de medida que ellos quieran implementar, tiene que estar dialogándola. ¿Por qué? Porque hay un condicionamiento económico que hoy nos pone al sector productivo bastante, digamos, alejado de lo que es la línea de prosperidad, con el tema de la gran cantidad de tasas de interés que hoy no favorecen el crédito. La última, y volviendo sobre el tema del G20, como está planteada la agenda de Argentina en términos de con quiénes se va a reunir y demás, ¿encaja, digamos, con esta estrategia de pensar más en lo que está demandando el mundo que en lo que uno tiene para ofrecer? A ver, Argentina que tiene que estar atenta ahora a cuáles son las demandas que están llegando a nuestro país y en base a eso empezar a perfilar y a ser un poco más detallista a la hora de poder ofrecer nuestros productos y servicios. Falta capacitación del sector privado. Me estuve reuniendo también con empresas que integran la Cámara de Comercio chino y todavía el sector privado nuestro, el sector empresarial no está capacitado como para poder permear y fundirse con la cultura china y cómo poder exportar en un mercado que hay que también virar hacia el oriente. O sea, hoy ya Occidente es un mercado bastante, si se quiere, inundado y tenemos una gran oportunidad y quizás no necesariamente a nivel macro, pero sí a nivel de una provincia china que por hoy representaría para nosotros millones y millones de dólares, ¿me explico? Con lo cual, por ahí no hacerlo tanto a nivel nacional, sino escoger a nivel provincial y trabajar acuerdos, quizás provincia con una provincia, una región determinada de China. Entonces hay que hacer un poco más estrategia en función de cuáles son las necesidades que tiene el mundo y cómo Argentina puede llegar a responder frente a esa demanda, siempre pensando en un valor agregado y no tanto en una reprimarización de la economía.